piel para prevenir este tipo de lesiones o no hacerlas. Tratamiento reciente con isotretinoína, se recomienda por lo menos 6 meses de haber terminado el tratamiento con la isotretinoína para hacer este tipo de procedimientos. Si el paciente tiene imposibilidad de realizar fotoprotección posterior, eso es bien importante. Nosotros realmente aquí en El Salvador tenemos sol los 365 días del año, gracias a Dios. Realmente aquí en época de invierno, por ratito llueve, por ratito hay sol. O sea que hay gente, no, mira doctor, y de repente con el melasma y todo eso, doctor, si es que yo no me expongo al sol. Si eso es mentira, aquí todos nos exponemos al sol, todos recibimos sol todos los días. A diferencia de otros países, pues obviamente que las estaciones son bien marcadas, realmente en invierno pasan nublados todo el día y todo. Aún así sabemos que la radiación ultravioleta A siempre pasa aunque el día esté nublado. Antecedentes cardiovasculares o hepatorrenales, principalmente por el fenol. Sabemos que el fenol es se utiliza para la famosa inyección letal, ¿verdad? Obviamente a dosis altas, y dependiendo de la cantidad, del porcentaje del fenol utilizado a nivel de piel, así puede haber absorción y puede haber algunos problemas renales o circulatorios. Y dentro de las contraindicaciones relativas están los fototipos altos. Sabemos que mientras un fototipo sea de mayor número, los pieles tienden a pigmentar un poco más, entonces si hacemos una injuria en la piel, cuando resuelve el proceso inflamatorio, podemos dejar una mancha hiperpigmentada. Y antecedentes de herpes simple. Sabemos que vamos a generar una situación de calor en la piel, de irritación, entonces el herpes se puede reactivar. Pero esto es relativo porque si nosotros sabemos y hacemos una buena historia clínica, el paciente nos dice que tiene antecedentes de herpes, se le da un tratamiento supresor y pues perfectamente no le va a salir el brote y no tenemos problemas con eso. En cuanto a los efectos adversos, tenemos efectos posinflamatorios, tenemos efectos esperados, pues obviamente sabemos que si vamos a aplicar un ácido en la piel, lo que nos va a generar posterior es un eritema, es un prurito, ardor, y eso es lo que el paciente nos va a referir. Entonces ya cuando el ácido o la sustancia química esté haciendo su efecto, el paciente empieza a sentir ese hormigueo, le dice, doctor, siento ya que me arde, siento que me pica, siento que me duele, entonces procedemos a retirar el agente, ¿verdad? Y tenemos también, si hacemos un peeling muy profundo, hay alguna quemadura ya más profunda, podemos tener cicatrices atróficas, cicatrices hipertróficas, ectropión. Hay que tener cuidado cuando trabajamos el área periorbital, y porque podemos tener este tipo de cicatrización. Y pues algunas misceláneas, sabemos que vamos a hacer una injuria en la piel, vamos a abrir el estrato córneo, podemos llegar hasta epidermis o dermis superficial, entonces es una puerta de entrada para infecciones, ya sean micóticas, bacterianas, virales, y también cuando cicatricen pues pueden cicatrizar como con quistes de Miller. ¿Cuáles son los cuidados post-peelings que tenemos que tener? En primer lugar, la fotoprotección. Eso es bien importante. Nosotros hacemos un peeling, no le explicamos al paciente, el paciente sale a nuestra clínica, se lo hizo el día jueves, el día viernes tenía un paseo con los familiares al mar, se va a exponer al sol, después llega con las grandes manchas. ¿Y quién tuvo la culpa? El doctor. Mentiras. O sea, realmente, si yo no le expliqué, sí la culpa fue mía. Pero si yo le expliqué y le digo, mire, no se tiene que exponer al sol, hay que ponerse protector solar, hay que insistir un poquito más, cada 2 horas poniéndose protector solar con un factor mínimo, factor 30, reaplicarlo a cantidades adecuadas y todo, no tenemos por qué tener ningún problema. Pero si nosotros también no prevemos eso, pues obviamente vienen las complicaciones y el paciente pues al final nos va a llegar a reclamar. La humectación es bastante importante, sabemos que vamos a hacer algún daño en la piel, se pierde la barrera normal de protección de la piel, se pierde el manto ácido de la piel normalmente, que está compuesto por agua, triglicéridos, ceramidas, y entonces tenemos que utilizar una humectación exógena. Regularmente tenemos que tener presente también el tipo de cutis que estamos tratando. Si son cutis secos, perfectamente podemos utilizar cualquier tipo de crema humectante, reparadora, pero si tenemos un cutis con tendencia a grasa o un cutis con acné, que utilizamos una crema reparadora que sea oleosa, que tape el poro, vamos a generar reacciones acneiformes, o sea, vamos a empeorar el cuadro. Entonces eso tenemos que también tenerlo presente para dejar los tratamientos pues adecuados. Analgésicos, dependiendo de la sintomatología del paciente, antihistamínicos también, si hay prurito, ¿verdad? Esteroides regularmente no se utilizan, si hay una quemadura pues muy profunda, pues sí se pueden utilizar tanto tópicos o sistémicos, pero esto pues obviamente se va a ir individualizando con cada paciente.
Algo bien importante es seleccionar el paciente, saber qué patología vamos a tratar. Entonces, si hacemos una buena anamnesis, hacemos la patología, hacemos el diagnóstico y posteriormente sabemos qué agente vamos a utilizar. Hay que considerar la actividad laboral y social, como dijimos anteriormente, un paciente que llega con manchas de melasma, esas manchas cafés que se acentúan con la exposición al sol, y es una paciente que trabaja con atención al cliente y que tiene algún evento el fin de semana, no le vamos a ofrecer un peeling en la semana anterior. O sea, hay que decirle, mire, por lo menos va a pasar de 10 a 15 días con un efecto pelando, ¿verdad? Primero va a ser más oscura dependiendo de la gente que tengamos. Y si no, si de repente es porque un paciente que se va a casar el fin de semana, que va a ir a la boda del hijo, que va a ir a la graduación, entonces tenemos otros tipos de peelings que sean peelings más superficiales, que prácticamente solo dan luminosidad, la vitamina C, por ejemplo, a dosis bajas, y entonces eso perfectamente se llaman peeling flash, efecto flash, que les dan en el momentito, y entonces pues perfectamente el paciente puede ir a su actividad. No pelan, o sea, es algo contradictorio, pero igual se siguen llamando peelings, aunque los pacientes no pelen. La exposición al sol, ya habíamos hablado anteriormente. Tratamientos dermatológicos realizados anteriormente y los actuales, ya habíamos hablado con la isotretinoína, tener cuidado. También medicamentos fotosensibilizantes, y también si el paciente nos refiere, mire doctor, ya me hicieron un peeling anterior y realmente hice una reacción inflamatoria muy severa, medio alergia, cualquier cosa, siempre es importante preguntarlo, pues para tratar de nosotros prevenir un daño mayor al paciente. Antecedentes del herpes simple, ya habíamos hablado de esto. En cuanto a la exfoliación mecánica, que sigue siendo también parte de las exfoliaciones, aquí ya se utilizan algunos equipos para hacer esta exfoliación. Entonces podemos hablar de la dermoabrasión mecánica y la dermoabrasión con lija de agua. La dermoabrasión mecánica es el uso de fresas de diamantes que se activan por un motor rotatorio y que van a destruir ya más profundo nivel de la piel, a nivel epidérmico, dérmico superficial o también dermis media. Y la dermabrasión con lija de agua, que son a base de cristales de óxido de aluminio. Estos cristales son finos, con una dureza menor al diamante. Esto se va a mojar en una solución fisiológica estéril y posteriormente vamos a frotar enérgicamente sobre la piel hasta llegar a la exfoliación que nosotros querramos. Las indicaciones regularmente son para cicatrices de acné, fotoenvejecimiento, rinofima, tatuajes. En rinofima, antes del advenimiento de los láseres, era el tratamiento de elección, y pues pacientes pues con un muy buen resultado. Sabemos la rinofima es la etapa granulomatosa de la rosácea y que en nuestro ambiente pues es bastante frecuente. Contraindicaciones de la dermoabrasión mecánica: tratamientos prolongados con corticoides. Sabemos que los esteroides prolongan los tiempos de cicatrización. Tratamientos recientes con isotretinoína, también por el sangrado. Antecedentes de herpes simple, ya lo habíamos hablado anteriormente, las cicatrices hipertróficas, queloides y la imposibilidad de fotoprotección posterior. Complicaciones: quistes de Milion al cicatrizar, erupciones acneiformes, lo que habíamos hablado, pues obviamente después tenemos que dar humectación y todo eso, y podemos ocluir el poro y eso darnos las reacciones acneiformes. Eritema, pues regularmente siempre hay riesgos de hiperpigmentación e hipopigmentación por nuestro fototipo de piel, como dije anteriormente, y por la exposición al sol, pues también están presentes. Infecciones y cicatrices hipertróficas. Algo importante tener en cuenta con este tipo de procedimientos que van a generar algún sangrado es que el paciente también no esté tomando no solo medicamentos que sean anticoagulantes, porque si nosotros le preguntamos al paciente, ¿usted está tomando algún medicamento? Le dice, no doctor, pero las vitaminas también en este caso nos pueden aumentar los tiempos de sangrado. Y tenemos lo que se conoce como las 4G, que hay que tener siempre presente, que son el té verde, green tea, el garlic o el ajo, el ginseng y el ginkgo biloba, que regularmente los pacientes no lo refieren como medicamentos y de repente nosotros hacemos algún procedimiento y empieza ese sangrado y dices, ¿por qué? Entonces, si tenemos hacemos la historia clínica, le preguntamos al paciente y es de suspenderlo por lo menos unos 15 días antes para no encontrarnos con sorpresas de sangrado en este tipo de procedimientos. La microdermoabrasión, tal vez de los procedimientos más utilizados, en mi caso es de mis favoritos,
porque tiene menos riesgo de pigmentación, menos riesgo de que el paciente se cuide. O sea, realmente aquí se pueden hacer de dos formas, con microcristales de óxido de aluminio o con puntas de diamante de diferente granulometría, y estas van a ir vinculadas a un sistema de vacío. Tiene que ir la desventaja, pues obviamente es que hay que tener el equipo para poderlo realizar, y siempre hace un efecto exfoliante, y la profundidad va a ser determinado por el número de pases que nosotros hagamos. O sea, una microdermoabrasión, si pasamos muchas veces la punta, el diamante, podemos llegar a hacer una dermoabrasión también, pero eso pues obviamente vamos a ir viendo a medida uno se vaya sintiendo cómodo con el tratamiento y también la experiencia que uno vaya teniendo con esto. No requiere anestesia y no requiere preparación previa. Esa es una de las ventajas. El paciente llega a la clínica y prácticamente el mismo día de la consulta o de la evaluación podemos hacer el procedimiento. Las indicaciones son bastante similares: fotoenvejecimiento, melasma, secuelas pigmentarias, secuelas cicatrizales, estrías. Recordar que realmente las estrías y las cicatrices, por ejemplo, no se van a quitar. Esto ayuda, mejora la apariencia, pero realmente no hay tratamiento para erradicarlas. Contraindicaciones es una ventaja pues que prácticamente no posee. Incluso pacientes que están tomando isotretinoína pueden optar por este tipo de tratamientos, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora de la exfoliación física. Prácticamente que vamos a hablar de los láseres que están ahora muy en boga, pues, y de las IPL. El láser y el IPL es un gran avance que tenemos ahora para corregir afecciones inestéticas y patologías cutáneas. Láser lo que significa es luz amplificada de estimulación por emisión de radiación, y IPL significa luz intensa pulsada. El mecanismo de acción, prácticamente el principio, es a base de esto que se conoce como fotodermólisis selectiva, que es la capacidad de actuar selectivamente en órganos blancos, cromóforos o diana, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Un láser, pues la ventaja es que son más específicos para algún tipo de cromóforo, objetivo o diana que nosotros queramos tratar. Desventaja que no podemos tener solo un solo láser para tratar todo lo que queramos, como vamos a hablar posteriormente. Les he traído unos cuadritos de resumen de todos los láseres que hay ahorita en el mercado, obviamente de una manera genérica, ¿verdad? El láser de CO2 es un láser bastante funcional, pero que puede ser agresivo, o sea, puede ser utilizado de una manera ablativa completamente, o ahora lo que más se está utilizando es el láser fraccionado, que eso genera menos injuria en la piel, un menor tiempo de recuperación, pero también la desventaja es que requiere varios tratamientos para hacerlo. La longitud de onda es de 1600 nanómetros, el cromóforo o el sitio diana donde va a actuar es en el agua intra y extracelular, y tenemos varias indicaciones para este tipo de láser. Elastosis solares, o sea, fotoenvejecimiento, rítides de finas a moderadas. Podemos utilizarlo como blefaroplastía. El láser de CO2 puede ser utilizado como bisturí quirúrgico. Podemos utilizarlo también a nivel de cicatrices, queratosis actínicas, queratosis seborreicas. Las queratosis actínicas sabemos que son lesiones precancerosas que en algún momento, si las dejamos evolucionar, pueden desarrollar un carcinoma espinocelular. Santelasmas, tumores benignos, verrugas, rinofimas, enfermedades Hailey-Hailey. Todas estas patologías pueden ser tratadas con este tipo de láser. No todas estas patologías se van a tratar con los mismos parámetros, y eso es lo que hay que tener un poquito de cuidado. Que nosotros, el láser, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en un centro que tenga láser o comprar su láser, pues hay que ir viendo con qué parámetros cada patología, y así se van a ir sintiendo cómodos. Hay que identificarse con el equipo para posteriormente pues tener los resultados idóneos y excelentes para el paciente. Regularmente tenemos como ventaja un excelente resultado cosmético, hay bajo o nulo dolor posoperatorio, igual el sangrado es bastante menos, y que incluso se puede utilizar hasta en pacientes anticoagulados. Las complicaciones, pues obviamente siempre hay que cuidarse de las infecciones, siempre hay algún tipo grado de dolor, no es mucho en este tipo de los láseres ahora nuevos. Anteriormente los láseres de CO2, los primeros que vinieron, realmente sí hacía una ablación completa, era doloroso, el paciente no podía salir prácticamente un mes de la casa por riesgo de infecciones y prepigmentaciones. Pues ahora ya las nuevas plataformas pues son igual de efectivas, con menos injuria al tejido, edema, eritema, prurito, cicatrices hipertróficas, ectropion, hiperpigmentación, hipopigmentaciones. Eso realmente las complicaciones o las contraindicaciones son bastante generales para todo este tipo de procedimientos.
Tenemos también el Erbium YAG con una longitud de onda menor de 2940 nanómetros. Siempre va a actuar a nivel del agua intra y extracelular. Este genera una ablación con menor penetrancia que el láser de CO2. Está indicado para afecciones más superficiales o incluso se puede combinar con el CO2 para tener un mejor efecto. La ventaja de este láser pues tiene una reepitelización un poquito más rápido, hay menos eritema residual porque la profundidad pues obviamente es menor y tiene menos riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria. El problema dentro de las complicaciones podemos mencionar que presenta una característica que es el rocío sangrante porque este láser no fotocoagula a diferencia del CO2 que sí hace un cierto grado de fotocoagulación. Presenta también dolor, eritema, edema, quistes de Milion, cicatrices, igual que el anterior. El dye láser, la longitud de onda es de 585 a 595 nanómetros. El cromóforo aquí, el sitio de acción es diferente y eso es lo que le estaba mencionando. Todos los láseres van a funcionar para las mismas patologías ni para los mismos resultados que yo quiero. Entonces hay que saber qué láser estoy utilizando, qué láser tengo, para qué es lo que yo le voy a ofrecer a los pacientes. El cromóforo va a ser la hemoxihemoglobina. Las indicaciones entonces van a ser para esas lesiones que dependen de la sangre. Angiomas planos, se han mencionado los queloides, las verrugas vulgares. Las ventajas es que hay mínimo daño térmico, la eficacia es moderada, no es tan profundo como los anteriores, y algunas de las complicaciones que se pueden presentar son las púrpuras transitorias, hipopigmentaciones, ampollas, cicatrices, dependiendo del procedimiento que realicemos. Los tres láseres que funcionan a nivel de la hemoglobina, de la melanina, que son el láser de rubí, el láser de alexandrita y el láser de diodo, con una longitud de onda bastante similar, más o menos entre los 600 y 800 nanómetros, y la principal indicación de estos láseres es la depilación. Pero en el caso del rubí también se agrega el melasma, el nevo de gotas, aleaciones pigmentarias y los tatuajes negros. El alexandrita es para también depilación, melasma y tatuajes verdes. Y el láser de diodo prácticamente su indicación es solo para depilación. Las ventajas, igual los tres, mínimo daño térmico, alta eficacia. Las complicaciones, ampollas, cicatrices, hipopigmentaciones, hiperpigmentaciones. Y esto pues obviamente va a depender de no solo del láser, sino que también del aplicador, ¿verdad? O sea, sabemos que si estamos haciendo disparos repetitivos podemos generar alguna quemadura en el tejido, pues aunque sean bastante específicos para la depilación. En cuanto al Nd:YAG y el láser de KPT o el láser verde, la longitud de onda del Nd:YAG es 1064 nanómetros. Tiene para activar o actuar a nivel de la melanina y la hemoglobina, entonces podemos aquí utilizarlo para depilación, para tatuajes negros, para telangiectasias, para varices, para varícolas, melasma y léntigos. Recordar que por ejemplo con el melasma estos láseres están aprobados por la FDA para eso, pero con tratamiento médico concomitante. Y prácticamente el paciente del melasma no se cura. El paciente de melasma siempre tiene que tener un tratamiento de mantenimiento. Retinoides tópicos, alfa-hidroxiácidos, ácido glicólico. Su fotoprotección es bien importante porque el paciente que se le controló el problema del melasma, se le aclaró y se le olvidó que el sol la mancha, se va a ir a exponer al sol y se va a volver a manchar. Ninguno de estos tratamientos genera, curación de específico. Se pueden utilizar algunos láseres para destruir completamente el pigmento, y es lo que les pasa a los pacientes con vitiligo. Anteriormente el vitiligo generalizado teníamos el éster de monobenzona al 20% para eliminar los melanocitos. Ahorita en El Salvador ya no se consigue eso, hay algunos láseres que destruyen los melanocitos y entonces ya el paciente queda blanquito completo cuando hay mucha afectación del vitiligo. Las ventajas pues tienen poco daño térmico, alta eficacia y pues prácticamente que las complicaciones similares a los anteriores. La IPL, que no es propiamente un láser, pues obviamente su nombre lo dice, es una luz intensa pulsada, es muy variable, la longitud de onda va a depender
de los filtros que se utilicen. Prácticamente la mayoría de IPL son plataformas, y con los filtros pues se va cambiando la longitud de onda dependiendo qué cromóforo queremos ir a activar. Entonces hablamos de siempre la melanina, podemos tratar lesiones de sangre, hemoglobina, agua intra y extracelular, y las indicaciones también pues obviamente como se pueden cambiar la longitud de onda, son un poquito más amplias, ¿verdad? La depilación, rejuvenecimiento no ablativo, telangiectasias, rosáceas, la poiquilodermia de Sivate, los nevoflamios, melanodermias, terapia fotodinámica también se puede utilizar. Es un láser bastante versátil con alta eficacia, pero que pues obviamente depende mucho de la experiencia del operador. Tener siempre cuidado en las ampollas, púrpuras transitorias, cicatrices, hiperpigmentaciones, hipopigmentaciones, regularmente por la IPL. Estos láseres regularmente siempre tienen que, estas luces, estas máquinas, siempre tienen que utilizar un gel de transducción para evitar alguna quemadura. Entonces realmente los resultados con cualquiera de las exfoliaciones, dependiendo de lo que nosotros hagamos, pues vamos a tener un buen resultado. ¿De qué va a depender? De que escojamos bien al paciente, que hagamos un buen diagnóstico de la patología y que tengamos pues a la mano lo que mejor le pueda servir al paciente. Tenemos aquí por ejemplo casos de melasma tratados en terapia concomitante, tratamiento médico, y con IPL en este caso pues fue bastante bien. Cicatrices de acné, ¿verdad? Regularmente yo en lo personal cicatrices de acné lo que más recomiendo es láser de CO2 fraccionado. Realmente con peelings, con microdermabrasiones, el resultado es bien poco, no es lo que el paciente espera. Entonces también explicárselo al paciente. ¿Cuál es el problema? El costo. Porque el láser pues obviamente es una plataforma cara y no todos los pacientes van a poder tener eso. Pero si nosotros somos honestos con el paciente y le decimos, mire, ok, podemos hacer estas alternativas no teniendo el buen resultado como el láser. Y eso es lo que pasa a veces que vemos publicaciones en el diario, en Facebook, Instagram, todas las redes sociales, y de repente efecto Botox en $15. O sea, eso no existe. O sea, si la toxina, el precio de la toxina es cara, realmente nadie le va a poner toxina realmente a $15 la aplicación. O sea, le están poniendo agua o en el mejor de los casos agua por lo menos filtralizada, si no pues del llovido, alguna cosa de esas, ¿verdad? Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado con eso. Explicarle al paciente el proceso, porque de repente si nosotros no le explicamos qué es lo que vamos a hacer, qué injuria vamos a tener en la piel, qué vamos a esperar, el paciente se va a afligir. Si yo le pongo un peeling, obviamente en el momento el paciente va a quedar rojo. Posteriormente se va a hacer una costra, ¿verdad? En algunos casos depende, obviamente va a depender esto del tipo de peeling, el tipo de láser, lo que estamos haciendo. Pero sí, si nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo, o sea, yo les invito es a leer, a informarse ustedes, para ustedes explicarle al paciente, para que en primer lugar el paciente no se les aflija, y en segundo lugar no le llegue a reclamar, y en tercer lugar ustedes estén con su conciencia tranquila que hicieron el tratamiento adecuado. Entonces posteriormente esa costra se va a caer y después pues vienen los resultados que normalmente nosotros esperamos. Pero también tenemos que tener en mente que nos pueden pasar algunas complicaciones, y para eso también tenemos que estar preparados, explicarle al paciente, siempre estar abiertos. De repente el paciente, mire doctor, fíjese que se me hizo una ampolla, no se preocupe, ahí póngase quemadín. No, mejor véngase, véanlo ustedes, mírenlo. Y entonces dice, no, mira, es una ampolla superficial, no se preocupe, vamos a hacer esto, esto y esto. O mire, vamos a preverle, o sea, le decir, mire, sí, aquí puede quedar una hiperpigmentación, porque realmente aquí ni nosotros, ni ustedes, ni nadie está extenso a que cometamos algún problema con los pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es estar prevenidos y saber cómo vamos a resolver los problemas. Entonces, eso es bien importante. El paciente, uno está pendiente del paciente y todo eso, el paciente pues está con uno y aprender de nuestros propios errores, ¿verdad? Pasando a otro tema de la mesoterapia, pues es una intradermoterapia, es administración de medicamentos por vía intradérmica. La ventaja de este tipo de soluciones es que uno puede fraccionar la dosis,
regularmente no se recomienda una profundidad mayor de 4 milímetros y los orígenes de estas sustancias pueden ser sintéticas, semisintéticas o naturales. Las indicaciones, podemos tener indicaciones médicas o indicaciones estéticas, ¿verdad? Líquen plano, neurodermatitis, psoriasis, alopecia areata, enfermedades vasculares. El doctor Figueroa ya habló de la alopecia areata, de la infiltración con triamcinolona. O sea, mesoterapia, cuando nosotros escuchamos mesoterapia pensamos solo en la parte cosmética, pero no, realmente es un procedimiento dermatológico que tiene sus indicaciones médicas, pero igual también se utilizan para cuestiones cosméticas y estéticas como son el envejecimiento, la flacidez, la adiposidad localizada, la celulitis y las estrías. La ventaja pues es mínimamente invasivo. Regularmente los medicamentos hacen poco metabolismo sistémico, es una acción rápida, las dosis son mínimas, obviamente al inyectarlo uno directamente donde quiere trabajarlo, dependiendo de lo que queremos hacer, si queremos mejorar la textura de la piel, queremos mejorar la superficie cutánea o queremos incluso trabajar en adiposidades localizadas, ya la profundidad es un poquito mayor y el medicamento pues va a actuar a nivel de donde se inyecta, ¿verdad? Las complicaciones, eritemas, hematomas, hipersensibilidades, infecciones y necrosis cutáneas. Hay que tener cuidado, hay que tener el lugar adecuado para hacerlo. No donde voy a limpiar una úlcera infectada, voy a hacer una mesoterapia porque las mesoterapias se les van a infectar. Acuérdense que hay agujas, hay puerta de entrada para infecciones y eso es bien importante, hacer la asepsia de la zona que vamos a tratar, la asepsia en el lugar donde estamos trabajando para evitarnos esos problemas. Toxina botulínica, procedimiento dermatológico más utilizado a nivel mundial y más buscado también por los pacientes. En 1895 en Bélgica se identificó por primera vez el Clostridium botulínico en una intoxicación por un jamón crudo. Se infectaron 30 pacientes, se murieron 8 y después se empezaron a ver por qué se murieron y entonces ahí se identificó la bacteria. Ya en 1949 Burgen descubre el mecanismo de acción, en 1950 se utiliza para fines médicos, Alan Scott en 1970 empieza con estudios experimentales en monos sobre estrabismo, que fue la primera indicación de la toxina botulínica. Ya para 1979 se prepara el primer lote de toxina botulínica para ser utilizado en humanos. Janka Rutters, una oftalmóloga, inicia el tratamiento de toxina botulínica con fines estéticos y el esposo, que es dermatólogo, en 1990 Alastair Rutters presenta la primera publicación en 20 pacientes tratados con arrugas gestuales en el área glabelar. Y ahí empieza la fiebre y a utilizar toxina botulínica y bueno, pues realmente con resultados bastante buenos si se sabe aplicarlo de manera adecuada. Toxina botulínica, tenemos diferentes tipos en el comercio, regularmente se saca de una toxina botulínica tipo A, de uno de los 7 serotipos de estas neurotoxinas que están producidas por el Clostridium botulínico. El mecanismo de acción es la denervación química presináptica por bloqueo temporal de la liberación de acetilcolina. ¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento? Que son ventajas y desventajas. Ventajas, que es un procedimiento temporal. O sea, si cometimos un error o algo, en 4 o 6 meses el paciente se resolvió. Pero desventaja porque también el costo es alto y los pacientes pues obviamente dicen, doctor, pero solo dura 6 meses o solo dura 4 meses. Pero bueno, pero pienso yo que también es parte de comercialización del producto. Las técnicas son inyecciones intramusculares o subcutáneas que se van a diluir en una solución fisiológica estéril sin conservantes. Se va a utilizar según la indicación y según la experiencia. Ustedes van a encontrar, van a leer que se utiliza toxina botulínica para hiperhidrosis, ya vamos a hablar de las indicaciones, que se utiliza para levantamiento de senos, para el levantamiento de glúteos, pero si yo no tengo el entrenamiento adecuado, si yo no tengo el conocimiento adecuado, aunque lo tenga el frasco ahí, mejor no lo hagan, porque se van a meter en muchos problemas. No agitar el frasco es importante por la biofilización de la toxina, son toxinas bastante inestables. Regularmente, todas, a excepción de una, hay que mantener cadena de frío. Hoy hay una marca en el mercado que ya no requiere cadena de frío, pero tiene que estar en una temperatura de entre 8 y 25 grados centígrados. Aquí nosotros el clima pues es bastante alto. No hay estudios aquí de esa toxina con esto que les estoy mencionando, pues yo igual se los he comentado a los que lo distribuyen. Y
dependiendo de las diferentes marcas, algo bien importante es que son productos no intercambiables. En esto de las toxinas botulínicas no existe ¿cómo se llama? Los genéricos, porque estos son como que si fueran unas vacunas, o sea, todos son bioequivalentes, pero son de alguna diferencia tienen que tener, no hay ninguna que sea igual a la otra. Las indicaciones: arrugas de expresión dinámicas en el tercio superior principalmente, se puede utilizar en otras partes del cuerpo, las arrugas nasales, arrugas subpalpebrales, arrugas mentonianas, la banda del patisma, hiperhidrosis, pruritos neurogénicos, sonrisas gingivales, o sea, tiene muchas indicaciones. Sabiéndola utilizar, sabiendo cómo utilizarla, sabiendo la dosis que vamos a utilizar, pues no hay mayor problema con esto. Efectos adversos: debilidad muscular, cefalea, equimosis púrpura, edema, dolor, transitorios la mayoría. Contraindicaciones: embarazo, lactancia. Realmente pues obviamente no vamos a poner en riesgo la vida de un bebé por esto, que es algo en nuestro caso cosmético. Ya los neurólogos y otras cosas pues tendrán sus indicaciones, pero en nuestro caso, que es una parte cosmética, no hay estudios que certifiquen que hay algún problema con el bebé, ya siendo en el embarazo o en la lactancia, pero realmente tampoco se recomienda. La miastenia gravis y el uso concomitante con antibióticos, principalmente aminoglucósidos, sabemos que viene de una bacteria, entonces se supone que pueden bajar el efecto de la toxina. Les traigo un poquito una guía de orientación de los puntos de la inyección de las dosis. Regularmente, si vamos a utilizar en las líneas frontales, vamos a utilizar de 4 a 8 puntos y en un estándar de músculo. Eso va a depender de cada paciente. Aquí realmente no es una receta de cocina en la cual nosotros podemos decir, qué sé yo, 2 huevos, una cucharada de sal, pimienta y me quedó el omelette de toque siempre. No, aquí va a haber gente que tiene músculos muy activos, otros músculos que no son tan grandes pero que sí son muy funcionales. Entonces ahí hay que ir de verdad conociendo al paciente, conociendo la efectividad de los productos, porque también, a pesar de que hay varias toxinas y que todos hacen prácticamente lo mismo, el halo de difusión es diferente en cada una de ellas. Las líneas glavelares de 3 a 8 puntos, de 20 a 30 hasta 40 unidades por aplicación. Las patitas de gallo de 2 a 5 puntos en 12 a 30 unidades, y las bony lines, que son estas del ala nasal, entonces se utilizan 1 o 2 puntos a cada lado, de 2 a 5 unidades por lado. Pero es que es bien importante poder nosotros saber la anatomía facial, saber qué es lo que vamos a utilizar, porque si ustedes miran o se han aplicado o han visto la aplicación y dicen, no, si el doctor bien fácil. Yo me dijo una paciente que vive en Estados Unidos: doctor, mire, ella viene cada 6 meses a ponerse botox conmigo, perdón por la marca, toxina botulínica, y entonces me dice, mire doctor, yo veo que usted bien fácil, y no será que me puede vender el frasco. No importa, cóbremelo como usted quiera y yo me lo llevo y me lo pongo. O sea, realmente se mira fácil, pero realmente saber dónde aplicarlos, saber las complicaciones, eso es lo difícil. Entonces tenemos que saber realmente la anatomía facial, qué músculos vamos a ir a paralizar para que no tengamos complicaciones. Y aquí le pongo también igual lo de las áreas de tratamiento, y recordar los vectores de fuerza, porque con toxinas botulínicas nosotros podemos mejorar mucho la apariencia de la piel, podemos mejorar mucho, podemos arreglar, todos somos asimétricos, un ojo lo tenemos más grande que el otro, una mano más grande que el otro, un pie más grande que el otro, pero podemos regular hasta esas asimetrías si sabemos utilizar el medicamento. Y recordar los vectores de fuerza. Si queremos levantar las cejas, vamos a utilizar el botox en el músculo frontal. Si queremos aproximar o bajar las cejas, dependiendo de lo que el paciente, la movilidad que tenga, vamos a trabajar a nivel de los corrugadores. El procerus, que es este que está aquí, va a deprimir las cejas, y el orbicular de los ojos también vamos a bajar las cejas. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado con eso, saber qué es lo que estamos haciendo, saber a dónde queremos que actúe la toxina para que tengamos resultados pues muy buenos como estos, ¿verdad? Y si ustedes miran, realmente a la paciente no le tapé los ojitos aquí porque para que vean que es la misma paciente, y el resultado pues realmente es fantástico. ¿Cuál es el problema? Que a los 4 o 6 meses esa paciente está otra vez igual. Hay muchos mitos acerca de la toxina. Y dice, mira doctor, ¿y qué pasa si yo me la empiezo a poner y en 6 meses ya no tengo la plata o ya no me la quiero poner?
regresa a tener las mismas arrugas que tenía anteriormente. O sea, el Botox, la toxina no rejuvenece. La toxina lo que hace es una parálisis temporal de los músculos y le va a dar a usted una apariencia menor por un tiempo determinado. Ya para queremos regenerar piel, regenerar colágeno, todo eso, entonces ya utilizamos los peelings, utilizamos las láseres y todas esas cuestiones. Pero podemos tener algunas complicaciones, que si no sabemos utilizarlo en las maneras adecuadas, entonces en lugar del que el paciente se mire mejor, se mire más bello, pues no creo que nadie lo mire bello a él, pero hay que tener un poquito de cuidado. En cuanto a los rellenos cutáneos, que también son bastante solicitados, tenemos diferentes marcas en el mercado. El tratamiento, el fin del tratamiento es ocupar o expandir la piel con sustancias que sean biocompatibles, independientemente de su composición química o procedencia. ¿Cuál es el relleno ideal? Que sea biocompatible, que no sea antigénico, que no sea pirógeno, que no sea tóxico, que no sea carcinogénico, que sea químicamente estable, que no migre, que el efecto sea notorio y prolongado, que sea fácil de aplicar, que el costo sea accesible, que no transmita infecciones, que no sea doloroso. ¿Y cuál es ese? Ninguno. Entonces, pero pues realmente nos ayudan para varias cosas porque realmente sí son muy buenos, algunos son costos más bajos, pero tienen algunos efectos adversos. Entonces realmente es trabajar con el que nosotros nos sintamos mejor. Hay la clasificación, rellenos autólogos regularmente se recomiendan para cuando se requiere mucha cantidad de volumen. El tejido adiposo es de uno mismo, tenemos prácticamente cero riesgo de granulomas a cuerpo extraño, de rechazo, porque obviamente es algo que nosotros mismos lo sacamos. El autocolágeno, la fascia, dependiendo de lo que queramos hacer. El problema es que es complicado trabajarlos también, porque tenemos que tener un equipo especial para sacar la grasa y después decantarlo, volverlo a inyectar. Heterólogos podemos dividirlos en persistentes, reabsorbibles parcialmente y reabsorbibles totalmente. Anteriormente se utilizaron los persistentes, la silicona fluida, los biopolímeros conocidos, acrilamida, alquilamida, el teflón expandido, y eso era en su momento cuando empezaron los rellenos heterólogos, fue un boom. O sea, dijo, bueno, ok, yo tengo aquí esta depresión, no me gusta, me pongo el biopolímero y no tengo que retocarlo, no tengo que dejarlo porque eso no se absorbe, lo voy a tener toda la vida. Pero ¿qué pasó? Después uno cambia a medida que va avanzando la edad también. Y el biopolímero se queda en el mismo sitio, empiezan a hacer las chibolas. Y entonces empieza a degenerar lo cosmético por lo que lo hicimos al principio. Reabsorbibles parcialmente, los metacrilatos, la hidroxiapatita de calcio, ahora bastante utilizada también no solo para material de relleno, sino que también para regenerar colágeno y elastina. Y los reabsorbibles totalmente, como son el colágeno humano, el colágeno bovino, porcino, el ácido hialurónico y el ácido poliláctico. En lo personal, trabajo prácticamente solo ácido hialurónico, que es bastante noble, bastante seguro y con buenos resultados. Problema, el costo. Indicaciones para arrugas en reposo superficiales o profundas. Hablamos que la toxina botulínica sirve para arrugas de movimiento. Esto es para arrugas que cuando nosotros estamos en reposo ya las tenemos marcadas, entonces lo que nos va a hacer un relleno, como que nosotros estamos hablando en buen salvadoreño coloquialmente, yo tengo esta pared y quiero que no se mire esa curva, le pongo masilla ahí. Entonces sí es similar, es una especie como de gel para ir a rellenar. Entonces hay que también explicarle a los pacientes si nosotros hacemos este tipo de procedimiento, porque dice, mire doctor, a mí no me ponga Botox porque fíjese que vi una señora que quedó toda chiboluda. No puede ser, porque si yo sé qué mecanismo de acción, qué es lo que hace la toxina no hace volumen. ¿Y cómo puede dejarle chibola? No le pude dejar una bola, no doctor, es que mire, lo que pasa es que yo vi un paciente que no podía ni cerrar los ojos cuando dormía por el Botox. O sea, ¿qué cantidad le pusieron? ¿Dónde le pusieron? O sea, realmente, ¿qué músculo paralizaron? O sea, realmente no hay muchos mitos acerca de eso, igual que la gente confunde, pues, y es válido, pues, porque realmente lo que sabemos, pues, somos nosotros. Entonces uno le explica, no, mire, lo que necesita es esto, porque la toxina, lo que dura aproximadamente anda más o menos entre 4 a 6 meses la duración.
Y los materiales de relleno, dependiendo, el ácido hialurónico, que es de los que más utilizamos, anda en un promedio de 10 a 12 meses, algunos dicen hasta 24 meses, dependiendo de la viscosidad del entrelazamiento del ácido hialurónico. Entonces viene y usted le dice, mira, no doctor, entonces mira, póngame el material de relleno, ese que dura 2 años. Pero ¿para qué lo quiere? O sea, ese le va a hacer más volumen, o sea, eso no le sirve para las arrugas de movimiento, entonces hay que identificar bien al paciente. Las indicaciones entonces, arrugas en reposo superficiales y profundas, periorbitales, surco nasogeniano, entrecejo, mejillas, elevación de piel en cicatrices atróficas, pacientes también con lipodistrofia por VIH también se pueden utilizar, modelación de pómulos o mentón y modelación de labios. Complicaciones inmediatas, vamos a tener edema, eritema, hematomas y las tardías siempre, ¿verdad? Infecciones bacterianas, granulomas por reacción inmunológica, bien importante, pues obviamente aplicamos una sustancia que regularmente es exógena, a excepción de los autólogos, y entonces pueden en algún momento generar algún tipo de granulomas. El ácido hialurónico es de los que menos incidencia en eso tiene, y necrosis cutáneas, pues si obstruimos algún paso de alguna arteria importante, eso sí hay que tener bastante cuidado. Resultados, por ejemplo, en aumento de labios, perfecto, se miran, son efectos en el momento. La toxina no, la toxina empieza a hacer efecto más o menos al 4.º día, empieza, y a la semana está más o menos ya instaurado todo el efecto del medicamento. Hay que ver al paciente, ver si necesita más, pues se le aplica un poco más. En el caso del material de relleno es inmediato, o sea, el paciente en el momentito mira los cambios, porque como les repito, esto sí genera volumen. Esto sí, o sea, es en el momentito, se aplica, es como que vayamos moldeando con plastilina, con gelatina, con cualquier cosa, es similar. O sea, de verdad que aquí sí y se utiliza, es muy bueno, realmente con buenos resultados. Entonces, ya para finalizar, y disculpen que me pase un poco del tiempo, pero realmente el tema es bastante extenso, hay que individualizar al paciente. O sea, no todos los pacientes van a utilizar lo mismo. Si yo tengo un peeling en la clínica de un ácido X específico, entonces me voy a limitar a hacer el tratamiento para la patología que eso sirve. No que, no, mire, aquí tengo este y no es para eso, pero no importa, yo se lo pongo. Se van a complicar. De verdad que hay que individualicemos el paciente, veamos qué tratamiento idóneo es el que él quiere, que requiere. Y si yo no lo tengo, refirámoslo con alguien que sí le va a resolver el problema. Acordémonos que como médicos que somos, como juramento hipocrático, lo primero que tenemos que hacer es no hacer daño, ¿verdad? Ofrecer resultados reales, ¿verdad? No de repente llega alguien como que es Charpey y le van a decir, no, va a quedar pero lisito. O sea, no se puede. Una viejita de 90 años, no tengo nada en contra de las viejitas, pues, pero decirle, mire, va a quedar lisita, va a quedar y le van a volver a tomar la foto del DUI porque van a decir que no es usted. O sea, no es paja, pues no, tenemos que ser honestos con los pacientes, ofrecer resultados reales, informar al paciente del procedimiento y la evolución, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, con toxinas, con materiales de relleno, trabajamos con agujas. Eso posiblemente, señora, puede ser un hematoma, no se preocupe, eso en una semana va a estar, y si no me avisa y le dejo esta pomada y eso le va a ayudar a minimizarlo. Se pueden maquillar los pacientes, no hay ningún problema. Prever los efectos adversos, tanto los que normalmente esperamos que sean, como los que nos pueden pasar que no sean, ¿verdad? Decirle al paciente, mire, puede hacerlo. Es muy recomendable cuando hacemos procedimientos cosméticos que el paciente nos firme un consentimiento informado. Quiero decirles que desgraciadamente eso legalmente no vale, porque eso no vale si no está firmado en frente del abogado, eso no vale. Pero por lo menos sí es un respaldo que nosotros tenemos. Hoy ustedes pueden ver en las noticias demandas por médicos, demandas por muchas cosas, y realmente creo que la situación del país está tan difícil que pues sí hay gente que anda tratando de lucrarse de lo que pueda. Y nosotros como médicos somos un blanco bastante fácil, ¿verdad? Entonces piensan que, el doctor tiene plata. Y, mire, no, el doctor me hizo esto mal y no sé qué, y empiezan las extorsiones, ¿verdad? Mire, doctor, y si no me da $2,000, yo lo voy a denunciar Si ustedes saben que ustedes han hecho el tratamiento como debe ser y han tenido un efecto adverso esperado, no los van a juzgar por eso. No los van a juzgar, se los digo porque nosotros, pues obviamente, por parte de la asociación con el colegio médico,
Yo soy perito, hemos visto casos y realmente si el paciente evolucionó así, pero es parte y está descrito, pues no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros hacemos algo que no sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces ahí sí nos podemos meter en un problema. Y pues obviamente capacitarnos y actualizarnos, ¿verdad? Asistir a congresos, si quiero hacer alguna cosa, pues voy a ir a sacar un curso, pero realmente que sea algo que sea certificado. Realmente agradecer al Colegio Médico estas jornadas, ustedes vienen, se capacitan, a precios accesibles, en este caso pues no cancelaron nada, pues obviamente nosotros como asociación, parte de nosotros es la educación médica continua, poderles a ustedes ayudar a conocer parte de lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Así que de verdad que muchas gracias y también pues para terminar capacitarnos, invitarlos y cualquier cosa pues estamos siempre a sus órdenes. Y les dejo este pensamiento de este chinito que dice: la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del hombre que la mira o del dermatólogo que la atiende. Así que muchas gracias.